revisemos, hablemos ahora del producto del proceso de revisión de la literatura, que es el marco teórico. El marco teórico, entonces, es el producto de la revisión de la literatura. Se basa en la integración de toda la información recopilada. Su construcción implica la adopción de una teoría. Una teoría, en cuanto permite describir, comprender, explicar e interpretar el problema, le da al mismo un marco. Por tanto, un marco teórico es lo que encuadra, contiene, ubica y hace relevante el sentido del problema. Ahora, ¿cuáles van a ser las funciones del marco teórico? Posibilita describir el problema. Es un marco referencial porque el problema tiene sentido en referencia a una teoría. Es un instrumento fundamental para el análisis de problemas. Con una teoría se pueden explicar muchos problemas semejantes, pero es posible que varias teorías expliquen el mismo problema. En estos casos se puede adoptar una de las teorías. Luego vamos a ver ejemplos de todo esto, ¿ya? El marco teórico da sentido a los hechos o fenómenos y orienta la organización de los mismos. Lo que es un hecho en una teoría puede no ser el mismo en otra. El marco teórico es el eje integrador de todo el proceso de investigación. Sin él no tiene sentido el problema, ni se puede proceder a elaborar un diseño metodológico con el cual probar la hipótesis. Entonces, el marco teórico, en general, orienta el rumbo de la investigación. Es muy importante. Ahora, ¿cómo se construye el marco teórico? La estrategia para construir el marco teórico depende del grado de desarrollo del conocimiento revelado al revisar la literatura. Por ejemplo, si hay un conocimiento disponible, por ejemplo, hay una teoría completamente desarrollada relacionada con el problema. Entonces, ¿cómo va a ser el marco teórico? El marco teórico, se toma como marco teórico la estructura misma, o sea, esa teoría va a ser la estructura misma del marco teórico. Dice entonces, si hay una teoría que permite describir, comprender, explicar o interpretar coherentemente el problema, entonces se la toma como la estructura misma del marco teórico, ¿no? Es importante pillar la teoría sobre ese problema, alguna teoría. Y alguna teoría sobre ese problema no es nada más ni nada menos que el resultado de una investigación científica que se haya hecho sobre ese problema. Pero ustedes van a hacerlo eso en otro contexto. Otro escenario sería eh, cuando, cuando tengamos un conocimiento disponible donde hay varias teorías aplicables al problema, no solamente una. Entonces, ¿cómo sería el marco teórico? En este caso se puede elegir una teoría y basarse en ella para construir el marco teórico, o bien formar parte de algunas o de todas las teorías. El tercer escenario es cuando el conocimiento disponible está constituido solo por piezas de teorías, es decir, generalizaciones empíricas. En este caso, el marco teórico cuando solo se dispone de generalizaciones empíricas, es decir, hipótesis que han sido validadas, entonces se construye el marco teórico por cada una de las variables de la investigación. Otro escenario sería cuando solo hay descubrimientos parciales que no se ajustan a una teoría. El marco teórico acá sería, si es que solamente hay investigaciones previas relativamente vinculadas con el problema, entonces se las organiza como antecedentes, destacando lo más relevante en cada caso y citándolas como referencias. Por último, tenemos el escenario en el cual, como conocimiento disponible, solamente hay ideas
vagamente relacionadas con el problema. En este caso, el marco teórico, que aunque no se refiere al problema específico, ayude a orientar dentro de él. Estos serían los 5 posibles escenarios. Vamos a ver ejemplos concretos sobre estos escenarios. Por ejemplo, hay una investigación que se quiere hacer que es la motivación por tareas laborales. Entonces, suponga que el objetivo en esta investigación es identificar las características del trabajo relacionadas con la motivación por las tareas laborales. ¿Ya? Es decir, eh, cuáles son las tareas laborales que tienen una relación directa con la motivación. Es decir, que yo hago esta tarea y me voy a motivar. Entonces, al revisar la literatura, se encuentra una teoría desarrollada conocida como teoría de la relación entre las características del trabajo y la motivación intrínseca. La motivación intrínseca quiere decir la motivación interna que se tiene. Entonces, en este caso, como hemos encontrado una teoría desarrollada, el marco teórico se basará en esta teoría, incorporando referencias de interés entre ellas, ¿no? Buscando en la literatura técnica, en esta teoría podemos obtener como marco teórico lo siguiente, podemos tener los conceptos de motivación intrínseca con respecto al trabajo, qué es la motivación intrínseca en el contexto laboral, cuál es su relación con la productividad, etcétera, etcétera. Un segundo punto del marco teórico van a ser los factores de trabajo. ¿Cuáles son los factores de trabajo? Entre ellos los organizacionales, los de desempeño, los personajes, los personales, los de recompensa extrínseca. Como tercer punto del marco teórico vamos a tener las características del trabajo, la variedad, identificación de resultados, importancia, autonomía, retroalimentación del desempeño, etcétera, etcétera. Y como último punto, vamos a tener la relación entre las características del trabajo y la motivación intrínseca. Es decir, vamos a ver los comentarios sobre la vinculación. ¿Ya? Entonces, en este caso, alrededor del 80% del marco teórico se desarrolla en los incisos 3 y 4. El 12 es simplemente narrativo y general, y su papel se limita a centrar la investigación en las variables de interés. Este marco teórico lo hemos extraído de la teoría que hay desarrollada para la motivación por tareas laborales. ¿Ya? Entonces, esa es la forma como podemos construir un marco teórico en este escenario. Veamos otro escenario. Rotación del personal. La rotación del personal se refiere a que en muchas empresas hay mucha rotación de personal, se contratan a los 2 meses, a los 6 meses se van, vienen, se van, etcétera. Hay mucha rotación. Contratan personal, etcétera. Entonces, suponga que en este caso se pretende investigar el efecto que producen ciertas dimensiones del clima organizacional sobre la rotación del personal. Al revisar la literatura, se encuentran solo generalizaciones empíricas. Tenemos el marco teórico, entonces, en este caso, se estructura con ellas, con las generalizaciones empíricas. No hemos encontrado ninguna teoría, solamente generalizaciones empíricas. Entonces, el marco teórico lo vamos a construir así. Vamos primero con definiciones fundamentales. ¿Qué quiere decir el marco organizacional? ¿Qué quiere decir la rotación del personal? Ya para estar claros con esa teoría. O esa es la teoría, o esa es la literatura, o esos son los conceptos que se encuentran al revisar la literatura. El segundo punto del marco teórico va a ser dimensiones del clima organizacional y su efecto en la rotación del personal. Es decir, las dimensiones son la moral, el apoyo de la dirección, motivación intrínseca, la autonomía, identificación de la organización y la satisfacción laboral. Entonces, todo esto tenemos que definirlos. En cada apartado, acá solamente hemos escrito 2 apartados, se define la dimensión y se incluye la hipótesis
sobre la relación entre la variable y la rotación. Por ejemplo, podemos decir, podemos mencionar, por ejemplo, si en una organización hay mucho apoyo de la dirección, eso va a tener un efecto positivo sobre la satisfacción laboral que el trabajador tenga, ¿no? Entonces, hay esas hipótesis correlacionales podemos manejarlas. Veamos otro ejemplo. Motivación, medición del sentido de vida. Suponga que se quiere diseñar una investigación para validar un instrumento que mida el sentido de vida de acuerdo con el pensamiento y filosofía de Viktor Frankl. Este tipo de investigación es muy común para los psicólogos porque ellos tienen que hacer mediciones psicológicas, mediciones de actitudes de las personas y tienen que desarrollar su propio instrumento de medición. Entonces, pero para ya ponerlo en práctica, ellos primero tienen que validarlo. Y para hacer una validación tienen que hacer una investigación científica de este tipo. Entonces, al revisar la literatura, se encuentran pruebas logoterapéuticas que miden el propósito de vida, pero que no reflejan totalmente el pensamiento del autor, aunque están relativamente vinculadas con su tema. El marco teórico se construye entonces alrededor del modelo concebido por Frankl. Entonces, Frankl es un pensador que imaginaba que le daba cierta... él percibía el sentido de vida de cierta forma, ¿no? Entonces, esa va a ser parte del marco, esa parte del marco teórico. Entonces, van a ser manifestaciones del espíritu. Primero se van a hablar de las manifestaciones del espíritu según Frankl, como la libertad, la responsabilidad, la conciencia, valores, etcétera. Se van a definir y poner ejemplos sobre eso. Y luego se van a tomar como referencia instrumentos desarrollados en otras investigaciones, como por ejemplo test logoterapéuticos, test de propósito de vida de Cranbrook, investigaciones con este eh, test de medición psicológico, cuestionarios de propósito vital, que se llama LPQ, el test del significado del sufrimiento de estar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los psicólogos, para hacer sus mediciones, para hacer una investigación donde puedan descubrir si el instrumento que han desarrollado es válido o es efectivo, entonces tienen que tener un marco teórico más o menos de este tipo. Veamos otro ejemplo. Aquí hay una investigación interesante de que habla sobre el temor y motivación del logro, porque muchas personas, muchos jóvenes tienen miedo al logro, no tienen miedo a ir más adelante, y que eso psicológicamente se llama temor y motivación de lograr, de alcanzar su sueño, podríamos decir, ¿no? Entonces aquí vamos a decir que, suponga que se trata de analizar, vamos a decir que el marco teórico se organiza en apartados y subapartados que incluyan primero las referencias teóricas, supuestos y enfoques que sustenten y guíen la investigación. Después, sumario de los temas y hallazgos más importantes en el pasado. Ustedes cuando estén revisando la literatura, ya una vez que hayan definido el problema y tengan sus objetivos, entonces ya se van a dar cuenta qué son estos hallazgos que se han realizado en otras investigaciones con el mismo problema. Todo eso lo tienen que ir recopilando. Luego, los conceptos y principios a definir, analizar e investigar, porque siempre se van a encontrar con conceptos nuevos. Ahora, las referencias deben vincularse directamente con el problema. Aquí tienen que excluir los que lo mencionan indirectamente al problema, los que no recolectan datos o no se fundamentan en estos, y los que resultan de trabajos no publicados
o no avalado por una institución. Siempre es importante eso, ¿no? De que cualquier problema de investigación para ser utilizada en otra investigación tiene que ser avalada por alguna institución.